humanos fundamentales. En las tesis clásicas del constitucionalismo, los derechos humanos fundamentales son sobre todo los derechos civiles y políticos, ¿no es cierto? Aunque el constitucionalismo contemporáneo también ha incorporado como derechos fundamentales aquellos de carácter colectivo, o algunos de carácter colectivo, particularmente en el constitucionalismo plurinacional boliviano. Pero básicamente, en una segunda delimitación, digamos, nosotros estamos haciendo referencia en los alcances protectivos de las bajo el siguiente fundamento, entendiendo que estos derechos son fundamentales en el sentido en que si no se los garantiza, el resto de los derechos menos puede manifestarse y materializarse, por un lado. Pero por otro lado, estos valores fundamentales, estos valores que fundamentan la convivencia colectiva, pacífica, armónica, que fundamentan la estructuración estatal y el cohesionamiento social, y que merecen la máxima consideración en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, son al mismo tiempo que derechos fundamentales, oportunidades para el desarrollo de las personas, las unidades familiares y la colectividad. Oportunidades, porque si no está protegido plenamente el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad y a la propiedad, las personas tienen menos posibilidades de proyectar su progreso, su desarrollo, el máximo desempeño y desarrollo de sus potencialidades individuales y colectivas. Entonces, al mismo tiempo, la protección de estos derechos implica, es consubstancial a la protección de estos valores que fundamentan la vida colectiva y que a su vez permiten el desempeño, la efectivización, la materialización de los otros derechos humanos, individuales y colectivos. Esa es una primera delimitación teórica de nuestra interpretación acerca de los alcances de la seguridad ciudadana. Obviamente que está en debate si la seguridad ciudadana debería ampliar sus alcances. Forma parte del debate doctrinal, digamos. Si la seguridad ciudadana debería ampliar sus alcances a, por ejemplo, los desastres naturales, que en nuestro caso los asumimos a partir de un dispositivo institucional que se llama defensa civil y que está más bien ligado al trabajo de las Fuerzas Armadas. Nuestras disquisiciones teóricas desaparecen en la medida en que la defensa civil para enfrentar los desastres naturales, que son un fenómeno creciente por el cambio climático, etcétera, etcétera, forman parte de todas maneras del ámbito de la seguridad pública, ¿no? Y tienen sus mecanismos y estrategias de desarrollo propios. Entonces, nosotros hemos trabajado con esta delimitación. Seguridad ciudadana dirigida a la protección de derechos fundamentales, sobre todo esos 4 valores, 4 bienes de protección jurídica del ordenamiento jurídico boliviano, y a su vez, mediante la protección de estos derechos fundamentales, la salvaguarda de las oportunidades de desarrollo de las personas y la colectividad a partir de la garantía de estos derechos. Un segundo elemento que quiero destacar
se refiere a la concepción de la seguridad ciudadana en términos de responsabilidad estatal en el ámbito de la constitución política del Estado. Nuestra constitución la ha definido como una materia concurrente en el ámbito de las competencias gubernativas tanto del nivel nacional como de las autonomías. Y una materia concurrente implica que las responsabilidades para formular y ejecutar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana corresponden al nivel nacional, pero también corresponden al nivel subnacional, al nivel autonómico, tanto en términos de ejecución como de reglamentación, de regulación. Esto responde también a la concepción de corresponsabilidad sistémica para enfrentar la seguridad ciudadana. Muchas veces nos hemos permitido decir que en realidad si partimos de la consideración de los factores estructurales que generan delincuencia y que provocan vulnerabilidad a la sociedad, vamos a coincidir con que, con exposiciones anteriores seguramente, con que estos factores estructurales se los puede agrupar en una tipología de unos 5 o 6 factores. Uno de ellos es el factor económico, cuando las sociedades presentan grados de desigualdad social muy profundos, asimetrías muy marcadas, en fin, lógicamente se favorece la activación de factores que amenazan la seguridad ciudadana. Hay factores sociales, el desempleo, el empleo precario, que igualmente pueden alentar a la comisión del delito. Hay factores culturales en sentido estricto, digamos, ¿no? Para mí lo cultural es transversal, pero en sentido estricto para hacer referencia a el excesivo consumo de alcohol o de drogas en una sociedad, y que pueden incidir, pueden constituir también un factor causal que genera delito y conductas violentas. Otro factor estructural tiene que ver con los procesos de urbanización desordenados, ¿no es cierto? Cuando por la migración campo-ciudad se constituyen núcleos urbanos que no obedecen a una planificación, a una ordenación territorial, urbanística, estratégica, en fin, y que favorecen la comisión del delito. Este podría ser el caso de la ciudad del Alto, por ejemplo, porque cuando hay procesos de urbanización desordenados, no hay servicios públicos, no hay presencia de Estado, los asentamientos son dispersos, no hay alumbrado público, no hay calles, avenidas fluidas, en fin, entonces eso puede favorecer el delito. Estos son algunos factores estructurales. Entre los factores estructurales no es el caso boliviano precisamente, más bien es el caso centroamericano. Se cuentan también los políticos, ¿no? Sociedades polarizadas o sociedades en las que los sistemas políticos son tan excluyentes que generan mecanismos fácticos de manifestación política por parte de determinados grupos, y eso genera también violencia, confrontación, etc., ¿no? Y los factores institucionales.
político-institucionales de repente, que tienen que ver con la mayor o menor presencia estatal en un territorio. Quienes sustentan la tesis del Estado fallido básicamente hacen referencia a las debilidades del Estado en cuanto a la institucionalización de sus estructuras organizativas y en cuanto a su presencia real en el espacio territorial. Entonces, podríamos convenir que estos son 5 factores estructurales que generan delito. Hay que distinguir siempre entre un factor causal explicativo del delito de lo que los sociólogos denominan la ocasión a través de la cual se manifiesta la acción delictiva. Por ejemplo, el excesivo consumo de bebidas alcohólicas puede ser un factor, ¿no es cierto?, que distorsiona el comportamiento de una persona, y si esa persona es violenta, una circunstancia específica puede activar una acción violenta y la comisión de un delito, ¿no? Entonces, hay que diferenciar las causas de los motivos del delito. Y entre las causas podríamos quedarnos con estos 5 factores, ¿no?, de los cuales están presentes en nuestro país 4, y yo excluiría el factor político. En nuestra región, en América Latina, según las estadísticas, América Latina concentra menos del 10% de la población mundial. Sin embargo, están presentes el 27% de los homicidios que se producen en el mundo, ¿no? Y esto básicamente tiene que ver con algunas sociedades polarizadas en Centroamérica y también algunas consecuencias de la pérdida de control estatal sobre el tráfico de drogas en determinadas zonas de Centroamérica, ¿no? Pero con el resto de los factores podríamos quedarnos y concebirlos como aplicables para la realidad nacional. Los factores culturales, económicos, sociales, obviamente requieren políticas de desarrollo del Estado. Claro, no es mecánica la fórmula de que a más desarrollo menos inseguridad, digamos, no es necesariamente así. Pero políticas estructurales de desarrollo bien concebidas, estratégicamente aplicadas, en fin, pueden generar mejores condiciones para la seguridad de la colectividad. De ahí que se presenta un debate. La seguridad ciudadana la debemos enfrentar con políticas de desarrollo, con políticas educativas, con políticas comunicacionales, con políticas generadoras de valores, de comportamientos, desde el punto de vista filosófico, digamos, axiológicamente concebidos, o la debemos enfrentar con medidas represivas. Y ese es un debate. Ayer se presentaban en algunas exposiciones los impactos de la aplicación de unas y otras políticas. Parece que lo más recomendable es que hay que trabajar una línea de equilibrio. Para la población es muy atractivo que se apliquen políticas represivas y que éstas sean muy rígidas. Inclusive se habla de que los violadores deberían sufrir una pena de castración, o la gente aplica metodologías de linchamientos en algunos barrios para atemorizar y ahuyentar a los delincuentes,
O en algunos casos, aquí la policía le ha tocado enfrentarse con armas de fuego a delincuentes y los ha abatido y, y la gente nos saludaba muy sonriente en las calles, digamos, ¿no? Y nosotros pensábamos que alguien nos iba a interpelar. Entonces, eh, parece que lo más atractivo fuera hacer más drásticas las medidas para enfrentar al delito. Pero en realidad, también de las exposiciones que se han establecido ayer, te recordarán que muchos expertos decían estas fórmulas se las ha aplicado en algunos países, pero no necesariamente han dado como resultado una neutralización del delito. De ahí que en el debate doctrinal algunas corrientes califican la, la visión represiva como de populismo punitivo, ¿no? Populismo porque resulta atractiva para la gente la medida represiva, y punitivo en el sentido de hacer las sanciones más drásticas o crear nuevos tipos jurídico penales. Pero también, si lo punitivo no es suficiente por sí solo, lo preventivo no necesariamente tiene un resultado en el plazo cortísimo, ¿no? Lo preventivo es más procesal y permanente. Y entonces parece que lo más recomendable es lograr un equilibrio entre las políticas preventivas y las políticas represivas. Las políticas preventivas se van a desarrollar sobre todo en el ámbito educativo, comunicacional, cultural y deportivo, y también sanitario, ¿no? En tanto que las políticas represivas se refieren a la aplicación de sanciones y al establecimiento de responsabilidades a quienes han incurrido en la comisión de un delito. En este segundo ámbito, en el ámbito represivo, nuevamente surge un debate. El debate está dirigido a políticas sancionatorias estrictamente versus políticas rehabilitadoras del delincuente. Nuestro director de régimen penitenciario se inclina por la segunda concepción. A veces nos acusa de que nosotros somos demasiado represivos en nuestro enfoque. Y entonces, de ahí que yo preferiría, en términos transversales, digamos, distinguir, hacer una disquisición metodológica, una diferenciación metodológica, no necesariamente ortodoxa, entre políticas preventivas, políticas coercitivas y políticas de rehabilitación y reinserción, como tres estrategias para concretizar la seguridad ciudadana. Ahora bien, la seguridad ciudadana no es otra cosa entonces sino el conjunto de políticas, dispositivos, medidas protectivas de los derechos fundamentales, de los derechos humanos fundamentales de la población, y en última instancia representan todas las medidas dirigidas a luchar contra la delincuencia. Ahora, nos habíamos permitido decir, los delincuentes no son muchos, los delincuentes son poquitos. Pero ¿cómo es que tienen capacidad para amedrentar a la población y en algunos casos someter a un Estado?
Si nosotros tomamos como dato referencial, solamente tómese como dato referencial, como ejercicio metodológico, que en los 56 centros penitenciarios del país tenemos 13.000 internos. Digo, solo tómese como dato referencial, porque de esos 13.000 internos, el 83% están cumpliendo presidio por retardación de justicia. Entonces, pero bueno, asumamos que ese es un dato referencial. Tenemos 13.000 delincuentes en el país, en un país de 11 millones de habitantes. Entonces se dan cuenta que la cifra es pequeña. Pero ¿cómo es que estos delincuentes entonces pueden acorralar a la gente y tenerla atemorizada? Nuestra hipótesis es que el Estado y la sociedad no nos hemos organizado para enfrentar la delincuencia. Entonces por eso es que los delincuentes pueden accionar. Y en ese sentido, nuestro mayor desafío es organizar al Estado y la sociedad para enfrentar el delito, en términos genéricos. ¿Cómo traducimos esto? Básicamente a partir de unos 4 o 5 pilares. El primero, necesitamos un régimen de seguridad ciudadana. El segundo, necesitamos constituir un sistema de seguridad ciudadana. Y complementariamente, asignarle recursos económicos, infraestructura y tecnología. El régimen de seguridad ciudadana, aunque parezca extraño, es un régimen que recién lo estamos empezando a construir, ¿no? De paso, en el debate de la Constitución Política del Estado, ustedes saben que recogimos el régimen de la Policía Boliviana y el régimen de las Fuerzas Armadas y los trasladamos a este texto constitucional sin mayor modificación. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente ya tenía demasiados problemas por sí sola, por su dinámica, por la polarización de intereses y la movilización de regiones, de organizaciones, por las acciones colectivas que se desarrollaban en torno suyo, como para abrirse otro frente de disputa con la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso, como había una disputa entre los dos dispositivos del Estado, se optó por la más fácil, digamos, llegar a un acuerdo de que se traslade el régimen constitucional anterior. Y tal vez de alguna medida eso amputó la posibilidad de un mayor debate acerca del rol de la policía y de las Fuerzas Armadas en el escenario de la Asamblea Constituyente. La tradición constitucional boliviana, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, concebía una policía dirigida a resguardar el orden interno. ¿Y qué era resguardar el orden interno? ¿No es cierto? Era que el Ministerio del Interior active sus dispositivos represivos cuando en el interior no se estén acatando las decisiones del centro, ¿no? El orden interno era la definición de departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones como organización territorial estatal. Desde esa formulación de organización territorial estatal hasta el estado de sitio. Eso era el orden interno. Y la policía tenía como principal tarea resguardar el orden interno. En el ámbito del desarrollo de la seguridad ciudadana como tesis, como doctrina, como régimen, como instituciones, obviamente el rol de la policía se modifica sustantivamente.
que ya no es un instrumento esencialmente represivo a partir de una concepción político-ideológica, sino más bien es un mecanismo coercitivo para luchar contra la delincuencia, trabajando por los derechos humanos de la sociedad y en interacción con la misma comunidad. Por eso es una policía comunitaria, ¿no? Entonces, lógicamente que cambia el enfoque, el enfoque filosófico y el rol de la institución. Entonces, en el ámbito constitucional, nos hemos quedado con una formulación anterior que no llega a expresar necesariamente el enfoque, el rol y los desafíos actuales de la policía como principal dispositivo de garante de la seguridad ciudadana. Y luego en el desarrollo, esta era la situación de la policía. Y el debate de los alcances de la seguridad ciudadana hasta el año 2008, yo siento que era un debate igualmente polarizado porque algunos creían que la seguridad ciudadana era la nueva versión de la represión estatal, ¿no? Era el nuevo formato del mecanismo de represión estatal. Y entonces cuando los que postulaban la autonomía decían la seguridad ciudadana debe ser una tarea de las autonomías, reaccionaba el Estado y decía no, porque según Max Weber el único que tiene el monopolio de la fuerza pública es el Estado Nacional. Entonces las autonomías quieren fragmentar el monopolio de la fuerza pública, contradiciendo a Weber y contradiciendo la estructura lógica de organización estatal. Ese fue un segundo problema, pero luego del debate que hicimos en Cochabamba con los prefectos, el acuerdo que hicimos en septiembre del 2008, bueno, fuimos aterrizando que la seguridad ciudadana debería ser compartida como responsabilidad entre todos los niveles del Estado, entre el nivel nacional y el nivel subnacional, los dos niveles de organización territorial de un Estado. Y lógicamente había que desarrollarlo normativamente. Algo recogimos y desarrollamos en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Pero luego, este régimen en construcción, este régimen normativo en construcción, un régimen es un conjunto de normas, ¿no? Ha agendado por lo menos unas 10 o 12 leyes que necesitamos aplicar, formular, aprobar y aplicar. Una de ellas, la ley del sistema de seguridad ciudadana. Teníamos una antigua ley de seguridad ciudadana, pero que era muy genérica, muy ambigua, muy insuficiente a los propósitos, a los desafíos de esta materia. Entonces la ley del sistema de seguridad ciudadana. Pero luego hay un desglose de varias leyes que están más o menos correlacionadas con los factores estructurales y causales explicativos del delito, ¿no? Por ejemplo, la ley del consumo y expendio de bebidas alcohólicas. Yo no tengo tanta claridad estadística en este momento por culpa de estos mineros que no me dejan dormir hace una semana, pero bueno, nosotros superamos el promedio per cápita de consumo de alcohol de la región. El promedio per cápita de consumo de alcohol en la región está más o menos por los 5 litros por persona, ¿no? Y nosotros nos aproximamos a los 8 litros. Y nosotros, junto a algunos países centroamericanos, tenemos los índices más elevados, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son estos indicadores,
los índices más elevados de consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, por eso hemos proyectado una ley de expendio, de regulación del expendio y el consumo de bebidas alcohólicas que, bueno, tiene como criterios orientadores, digamos, algunas restricciones desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista etario, fundamentalmente manejando el factor edad, y desde el punto de vista de funcional, también preservando algunas actividades como la salud y la educación, el deporte, que no debían estar contaminadas por estos factores, ¿no? Entonces otra norma, es otra norma que está atacando en este caso un factor cultural. Luego hay varias otras normas que hay que trabajar. Hemos presentado un proyecto de ley para contra el robo y hurto de vehículos motorizados, aeronaves y autopartes. Es una norma que igualmente está haciendo una tipificación específica del robo y el hurto en estos ámbitos. Está planteando algunos mecanismos de registro, está planteando obligatoriedades para las empresas de seguro, para los parqueos, está estableciendo mecanismos que puedan controlar estas prácticas desde las cárceles, en fin. Y está todavía procesándose en el debate interno dentro del Ejecutivo. Luego se ha planteado una ley de uso de armas, uso y tenencia de armas, que no hemos podido ponernos de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Ahí nos estamos sacando la infundia entre nosotros porque ellos quieren tener un control monopólico y nosotros también. Bueno, no, nosotros no tanto, pero tampoco queremos que tengan ellos el control monopólico, ¿no? Pero hay la necesidad de tener una regulación de la tenencia y uso de armas. Hay mucho manejo de armas, especialmente en el oriente. Y de repente una ley por sí sola no va a ser suficiente. De repente va a haber que hacer una campaña de colecta de armas. O sea, qué sé yo, y cambiar un arma por una computadora, no sé, estoy hablando en voz alta, digamos, una campaña de recolección de armas, porque las armas en manos civiles deberían estar absolutamente restringidas, ¿no? Luego, en esta misma dimensión, digamos, hemos aprobado el decreto contra los explosivos. Este decreto que regula, que penaliza en realidad, ¿no? Aplica un tipo jurídico penal del 211 del Código Penal, que habla de materiales con fines peligrosos, ¿no es cierto?, como delito, tenencia de materiales con fines peligrosos que pueden comprometer la vida humana. A partir de este tipo jurídico penal, ¿no es cierto?, estamos estableciendo un alcance del mismo a la tenencia de dinamitas, explosivos y otros materiales detonantes y peligrosos que pueden dañar y exponer la vida humana, la integridad física y la propiedad privada y pública, sin afectar el derecho a la protesta social. Pero bueno, también aprovechando el contexto de la muerte del minero en las movilizaciones de la paz por dinamita, ¿no? Entonces forma parte del paquete de normas de seguridad ciudadana. Y hay varias otras normas. Hay otras normas. Necesitamos una ley de delincuencia juvenil. Necesitamos la ley de creación de los juzgados contravencionales y la tipificación de los delitos o de las conductas contravencionales. Necesitamos reformas al Código Penal, reformas al Código de Procedimiento Penal. Necesitamos, bueno, ya se han aprobado reformas al Ministerio Público y se ha aprobado también la ley de trata y tráfico de personas.
Entonces, básicamente, otro desafío es completar un régimen jurídico en materia de seguridad ciudadana en el país. ¿No es cierto? Que yo siento que recién hemos terminado de aterrizar una adecuada concepción y alcances de la seguridad ciudadana, y estamos avanzando más o menos aceleradamente en la dotación del cuerpo jurídico normativo necesario como marco regulatorio para garantizar la protección de las personas. Nosotros ya presentamos ya tenemos 5 leyes más bien en materia de seguridad ciudadana, 4 ya aprobadas y una que está todavía en debate en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero nuestra perspectiva es completar nuestro paquete de 10 o 12, ahorita no tengo en la memoria el número exacto, 12 leyes hasta fin de año, ¿no? Y venimos trabajando intensamente en ese ámbito. El segundo pilar es la parte institucional, la estructura institucional. Asumiendo que es una competencia concurrente que involucra al nivel nacional y subnacional, pero asumiendo también que la seguridad ciudadana, desde nuestro enfoque, así como está formulado en la ley del sistema de seguridad ciudadana, responde a una concepción integral, donde deben articularse operadores y administradores de justicia. Porque uno de los problemas graves que tenemos es que no necesariamente hay correspondencia entre quienes tienen antecedente judicial con quienes tienen antecedente policial. Porque muchas veces la policía detiene a un mafioso y el fiscal o el juez lo deja libre, ¿no? Entonces, por eso debe haber correspondencia y debe haber un trabajo articulado entre ambos niveles. Y en ese sentido, en el tema institucional, digamos, se prevé la articulación operadores y administradores de justicia en las EPIs, en las estaciones policiales integrales, que son unos dispositivos territorializados y de desconcentración de servicios policiales y judiciales para acercarlos a la ciudadanía, ¿no es cierto?, e interlocutar con ella. En la cumbre nacional, perdón, no en la cumbre, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, diré, que se desarrolló hace unas 3 semanas en La Paz y donde se posesionó al Consejo de Seguridad Ciudadana, se quedó de que en las capitales de departamento, por lo menos, debe existir una EPI por distrito, ¿no? Entonces se ha adoptado ese criterio, una EPI por distrito. Y esta es la desconcentración en realidad de la policía. En el sistema entonces las EPIs cumplen una tarea importante. Las EPIs a su vez podrán articular brigadas escolares, brigadas vecinales, brigadas barriales u otros dispositivos de organización vecinal o ciudadana que faciliten información, coordinación, comunicación y también de alguna manera control social a los dispositivos estatales en materia de seguridad ciudadana. La construcción del sistema, a su vez, implica la constitución de consejos de seguridad ciudadana, aparte de las EPIs, las brigadas, las estructuras organizativas vecinales. Los consejos de seguridad ciudadana. Un consejo nacional, que ya lo hemos constituido, y los consejos subnacionales. El Consejo Nacional ya ha aprobado un plan quinquenal presentado por el Ministerio de Gobierno en materia de seguridad ciudadana, que tiene lo que les estoy comentando es parte del plan quinquenal en realidad. Pero cada consejo de seguridad ciudadana departamental, municipal o fronterizo, que esos van a ser los más importantes, de repente los departamentales, los de capitales de departamento y los fronterizos, esos van a ser los claves. Tiene que tener no solamente un reglamento interno de funcionamiento que garantice su institucionalización, sino sobre todo un plan estratégico,
armonizado y enmarcado en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Ahora, ahí yo les comento que a mí me parece que todavía en ese ámbito hace falta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa lo que ejecutaron gobernaciones y municipios en materia de seguridad ciudadana, se va a encontrar con que la seguridad ciudadana se reduce a donarle a la policía unos cuantos motorizados, ¿no? Fundamentalmente. Eso es lo que se contabiliza en términos tangibles como acciones de seguridad ciudadana. Pero es más, en las gobernaciones los departamentos le han asignado promedialmente un 5% de su presupuesto al ámbito de la seguridad ciudadana, del cual han ejecutado apenas promedialmente 2.5%. Y los municipios más o menos van por ahí. Los municipios tienen mejor ejecución, pero no supera un tercio de lo que habían presupuestado. O sea, no solo le pusieron muy poca plata a la seguridad ciudadana, sino que ni siquiera la ejecutaron. No creo que sea un tema de falta de voluntad política. Yo creo que es una ausencia de planificación estratégica de la seguridad ciudadana en el ámbito nacional y en el ámbito subnacional, ¿no? Y precisamente el desafío de estos consejos de seguridad ciudadana es el de dotarse de planes estratégicos, que sean muy claros, porque el plan establece un norte hacia dónde vamos a caminar y define las rutas que vamos a seguir para llegar a ese norte. Los planes de seguridad ciudadana tienen que tener indicadores. Ese es el otro tema, ¿no es cierto? El otro tema sobre el que tenemos que trabajar. Indicadores muy claros. Indicadores predominantemente cuantitativos. No siempre se puede cuantificar la realidad social, o cualitativos según corresponda. Pero tenemos que tener indicadores. Y entonces esos consejos de seguridad ciudadana deben estar articulados a unos observatorios de seguridad ciudadana. Y los observatorios de seguridad ciudadana tienen que tener la capacidad de sistematizar la información, centralizar las bases de datos, la información disponible en diferentes entidades públicas, la información disponible y necesaria para atender las tareas de seguridad ciudadana, y formular los indicadores de medición de impacto de la aplicación de las políticas. Y entonces los consejos de seguridad ciudadana, si tienen las cosas claras en un plan, luego también periódicamente tienen que evaluar el cumplimiento de los resultados recurriendo a los indicadores respectivos. Entonces, ese es nuestro sistema, el sistema de seguridad ciudadana. La organización del Estado en sus diferentes órganos funcionales, ¿no es cierto? Policía, que trabaja con fiscal, que trabaja con juez contravencional, que trabaja con defensoría municipal, y la organización estatal en sus distintos niveles territoriales, que es responsabilidades compartidas entre el gobierno nacional, gobernaciones, municipios. Es decir, la estructura horizontal y vertical del Estado articulada para enfrentar al delito. Y a su vez, la agregación de los dispositivos de organización ciudadana para facilitar el trabajo de estas entidades. Ese es el sistema. No se pretende con incorporar la participación ciudadana, no se pretende trasladar a las espaldas de los vecinos, de las brigadas zonales, qué sé yo, las tareas de seguridad ciudadana en sí mismas. Sería una locura. Porque eso requiere de alta especialización. Tampoco las Fuerzas Armadas pueden cumplir tareas de seguridad ciudadana. En realidad, esencialmente, las puede cumplir la policía. Porque para cumplir tareas protectivas y de lucha contra la delincuencia, se necesita la entidad especializada para el efecto. Eso no lo hace un guardia municipal que puede ir a verificar la calidad de los productos en el mercado, o las Fuerzas Armadas que han sido formadas para otras tareas de seguridad de Estado y no de seguridad ciudadana.
y mucho menos la población, que más bien tiene que participar en los enlaces, en la información, etcétera, ¿no? Entonces, en el sistema, lo central es la policía. Yo estaba viendo, no he podido estar presente en las conferencias, pero he estado pidiendo que me hagan resúmenes de las exposiciones a los compañeros del Ministerio de Gobierno. Y estaba viendo en el tema de reforma policial que, bueno, ahí la cosa está muy clara, digamos, ¿no? Hay 5 elementos. Doctrina policial, mejores condiciones materiales de vida y trabajo del policía, especialización, cualificación formativa, sobre todo con énfasis en la especialización, infraestructura y tecnología. Es básicamente nuestros componentes de fortalecimiento policial, que los estamos trabajando también en un proyecto de ley, un proyecto de ley de una nueva ley de organización policial y de mecanismos de fortalecimiento de la policía. En el sistema, entonces, en la estructura institucional, la policía es central y tenemos que trabajar bajo estos criterios. Se dice muchas veces que el estándar ideal para el número de efectivos policiales debería ser de un policía por 250 habitantes. Nosotros tenemos 40.000 policías para una población de algo más de 10 millones de habitantes. Pero claro, hay que considerar también que el fenómeno de la inseguridad es un fenómeno predominantemente urbano, predominantemente. No exclusivamente, ¿no es cierto? Hay delitos en el ámbito rural, pero el ámbito rural tiene otras dinámicas, ¿no? Otras estructuras organizativas, comunitarias, qué sé yo, mecanismos de cohesionamiento social que no son las familias nucleares, a diferencia de las ciudades, sino son las familias ampliadas, ¿no? La familia ampliada, es decir, la relación de parentesco y la relación de compadrazgo. O sea, hay otros mecanismos de agregación social, en fin, otras dinámicas organizativas que hacen que la vida en el campo sea mucho más manejable. Por eso la inseguridad ciudadana se presenta predominantemente en la ciudad. Y obviamente nosotros necesitamos una reingeniería en la distribución policial. Yo no creo estrictamente en que el número de policías es el que garantiza más seguridad ciudadana, porque primero tampoco se trata de multiplicar a los policías, porque luego no hay sostenibilidad para sostener sus costos. Pero luego también hay experiencias de otros países, ¿no es cierto?, que tienen la mitad de efectivos policiales que Bolivia y se desenvuelven en países con 4 veces más la población de Bolivia. Entonces yo creo que ahí la clave es el factor tecnológico. El factor tecnológico es el que garantiza en realidad una mayor eficiencia de la policía. Ahora, cada policía se mueve en una realidad local y la realidad local responde a una idiosincrasia, a unas dinámicas propias de esa realidad local. Por eso yo no creo tampoco en que los policías pueden intercambiar experiencias y conocimientos, pero cada policía acumula un grado de experiencia que es consubstancial y correspondiente a la dinámica y características peculiares de la realidad social en la que se desenvuelve. Y yo les comentaba, por ejemplo, que en el Alto este fenómeno de los cogoteros nos ha mostrado que eran estructuras familiares, ¿no es cierto? Porque el Alto es una ciudad de migrantes donde el trabajo se articula en microempresas, en talleres familiares, en unidades familiares, ¿no? Y el delito se articula también en unidades familiares.
No sucedería eso en el caso de Santa Cruz o de la ciudad de La Paz, por ejemplo, que son ciudades cosmopolitas con otras dinámicas, en fin. Entonces, la policía desarrolla sus capacidades también atendiendo a las particularidades de la realidad en la que se desenvuelve. Y la policía boliviana en ese sentido es muy profesional, de gran calidad de investigación y demás, ¿no? Obviamente uno no les puede comentar su know-how pero bueno, a mí me ha tocado hacer seguimiento a muchos casos y digamos, una policía muy calificada. El problema son los medios para desenvolverse. Y ahí está el tema tecnológico, ¿no? Como el tercer factor. Y ahí vienen las cámaras de vigilancia, el servicio aéreo policial, el registro público de los motorizados y de los choferes del transporte público, el centro de comunicación de emergencias, la centralización de las bases de datos y de información, en fin, muchas tareas. En realidad, estas tareas están en lo fundamental planteadas a modo de agenda de trabajo en la ley del sistema de seguridad ciudadana. Tenemos claridad en lo que hay que hacer. Y tenemos una agenda de corto y de mediano plazo. En la agenda de corto plazo hay unas medidas más o menos urgentes. Todos los bancos deben instalar cámaras de vigilancia en sus cajeros automáticos, porque ahora solo instalan en los cajeros automáticos que están adyacentes a la sucursal bancaria, ¿no? Y entonces el delincuente sabe que para robar en un cajero automático no tiene que ir a un cajero automático que está adyacente a una sucursal de banco, porque ese sí tiene cámara de vigilancia, en cambio los otros no. Entonces todos deberían tenerlo. Los centros donde concurren los jóvenes, los centros de diversión, tienen que tener cámaras de seguridad en la puerta, porque si a alguien lo pildorean, por lo menos la cámara va a registrar quién se lo está llevando. Los municipios tienen que tener unos convenios con los radiotaxis y una línea gratuita para que las personas puedan dirigirse a ese centro de llamadas y pedir un móvil que esté registrado por el municipio cuando la persona se siente vulnerable. Hugo Moldis llega a La Paz en flota a las 5 de la mañana y bueno, no confía en los taxis que están por ahí, y entonces puede llamar a un centro gratuito y el municipio le manda el taxi y él paga normalmente su tarifa, pero ya sabe que es un taxi seguro, ¿no? O el ministro de gobierno se tomó 5 tragos, no, 5 copas, se dice, ¿no? 2 copas de más. Bueno, se tomó 5 copas de más en un karaoke y no se siente seguro. Entonces llama a un taxi para que lo recoja, lo lleve a su casa. Entonces debíamos tener ese sistema. Esa es una tarea que está en la Ley de Seguridad Ciudadana para los municipios. Luego tendremos que tener registrados a todo el transporte público, privado, de transporte público y a los choferes. Y entonces X personas se sube a un taxi o a un transporte, sospecha que algo raro hay y puede llamar a una central telefónica para que le digan si ese vehículo y ese chofer están registrados y cuál es su ruta, ¿no es cierto? O puede advertir de alguna situación anómala. Entonces eso lo deberíamos tener también trabajado. Lo mismo el transporte interdepartamental. Tenemos que tener un centro de monitoreo donde estamos monitoreando la circulación de todo el transporte interdepartamental con un sistema de GPS conectados a un sistema automatizado, ¿no? Y así sabemos la ubicación, las velocidades y también sabemos los sitios de llegada para tener el control, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas tareas y lógicamente tenemos que instalar las cámaras de vigilancia en donde hay EPI, digamos, no necesitamos cámara de vigilancia, pero donde no hay EPI, presumo que ahí tenemos que priorizar la instalación del sistema de cámaras.
Todo eso estará conectado a un centro de monitoreo que estará a cargo de la policía, pero además ese centro de monitoreo estará conectado a las tarjetas de información automatizada y también estará conectado al sistema de transporte no solo urbano, sino también interdepartamental, que se lo va controlando con el sistema de GPS. Bueno, entonces, todo eso es recursos económicos, ¿no? Es recursos económicos. Y nosotros hemos visto que si destinaríamos solamente 4.000 millones de bolivianos anuales a la seguridad ciudadana, podemos ir atendiendo estas necesidades. Y esos 4.000 millones de bolivianos tienen que surgir de el aporte del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales. Los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional muchas veces pueden tener la tentación de decir: estoy comprando 10 vehículos para tareas de seguridad ciudadana, y luego los vehículos los está manejando, no Lucio Bedia, los está manejando el encargado de infraestructura del municipio. O sea, les están dando otras tareas del mismo municipio, de la misma gobernación, pero otras tareas que nada tienen que ver con seguridad ciudadana. Y sin embargo descargan y dicen: no, yo atendí la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, por eso tenemos que enmarcar las responsabilidades en los planes de seguridad ciudadana y destinar y fijar la fuente de financiación muy específicamente. Hemos aprobado un decreto supremo, el decreto supremo que aprueba el plan quinquenal de seguridad ciudadana, que fue aprobado el anterior miércoles en el gabinete ministerial, establece estas previsiones de armonización y concurrencias. Luego está el tema de la infraestructura, ¿no? Nosotros hemos mandado a las entidades subnacionales un modelo de EPI, de Estación Policial Integral, que tiene todos los servicios y reparticiones, ¿no? Están las salas de audiencia, los juzgados contravencionales, el Ministerio Público, las defensorías, la policía, el auditorio, los polideportivos, el auditorio que sirve puede servir para que se reúnan los vecinos, o para que se desarrollen algunas actividades de capacitación, etcétera. Porque tenemos los grupos de servicio civil voluntario que están previstos en la ley también. Entonces creemos que todos deberíamos trabajar bajo un formato. Ya definimos, hemos aprobado el formato, y habría que replicarlo y aplicarlo por distritos de manera simultánea. Luego, en materia de infraestructura y entrando al régimen penitenciario, también tenemos dos modelos de cárcel, uno que se lo ha trabajado afuera y otro que se lo ha trabajado acá. Entonces habrá que tomar una decisión, igual, rápidamente armar esas infraestructuras y esas nuevos centros de internación. Pero también estamos trabajando el modelo de los centros de rehabilitación, y habrá que tener los centros de rehabilitación por lo menos en las capitales del eje del país, en lo más urgentemente posible, ¿no? Y bueno, estamos pensando más o menos trabajo así de escala, de emulación y de simultaneidad. No debería haber mayor problema, ¿no es cierto? Porque la seguridad ciudadana no debería estar supeditada a diferencias políticas, ideológicas, en fin. Entonces, básicamente, régimen, sistema, tecnología, infraestructura y recursos económicos son los 5 componentes que podrían traducir o concretizar estas políticas transversales de prevención, represión y rehabilitación como transversales, ¿no? Esos son nuestros desafíos más inmediatos en materia de seguridad ciudadana. Obviamente la movilización del Estado y de la sociedad le da tareas a todos,
Las cooperativas de teléfonos nos tienen que poner su fibra óptica a disposición para la instalación de las cámaras de vigilancia, y a cambio les vamos a poner cámaras de vigilancia para cuidar sus instalaciones. Entel nos tiene que dotar los GPS para los motorizados. La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene que instalar el sistema automatizado de carguío de combustible en las estaciones de servicio, en las gasolineras, amarrado a la base de datos del registro del transporte de los vehículos. Las cárceles tienen que tener bloqueadores de celulares y tienen que instalarlos en las cabinas telefónicas para que los internos puedan comunicarse con sus familiares, pero que no haya comunicación por vía celular, para que no dirijan el robo de vehículos. Porque de repente uno lo está visitando al preso y el preso ya está hablando por su celular para que le roben su vehículo. Entonces, es broma. Entonces, las cárceles tienen que tener ese sistema de bloqueo. O sea, les estoy dando 5 ejemplos nomás de las 30 tareas que así específicamente, por lo menos 30 tareas que ha dado la Ley de Seguridad Ciudadana a todos, ¿no? A los bancos, a los centros de diversiones, a los radiotaxis, a los municipios, a las gobernaciones. Las gobernaciones tienen que armar los centros de mantenimiento de los vehículos de la policía, porque la policía se le dota de vehículos pero fácilmente se arruinan y no hay quien los mantenga, entonces esa tarea correspondería a las gobernaciones. Los municipios tienen que reorganizar sus sistemas de control en el marco de la Ley de Bebidas Alcohólicas y de la Ley de Seguridad Ciudadana también. Los municipios fundamentalmente tienen como tarea la parte de la infraestructura. En fin, están ahí las tareas muy bien señaladas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nuestra agenda está más o menos clara, pero indudablemente estas experiencias y aportes de nuestros expertos de otros países y las preocupaciones de ustedes también nos ayudan muchísimo. Entonces, quería compartir esto y agradecerles. Bien, muchas gracias, doctor Romero. Vamos a proseguir con el programa. Si acaso hay alguna serie de consultas, doctor, podemos algunos minutos. Bien, estamos en la siguiente disyuntiva. Está previsto la última presentación relativo a tema de género, seguridad ciudadana y violencia contra las mujeres, la misma que tiene que ser desarrollada por la doctora Olga Segovia, del Programa de Ciudades Seguras de las Naciones Unidas. Son las 13:30 del mediodía, diríamos. ¿Cómo? En 30 minutos. Entonces prosigamos. Bien, el almuerzo todavía va a estar unos minutos más. Entonces, creo que proseguimos con el programa y abordaríamos esta temática. Vamos a invitarla entonces a la doctora Olga Segovia para desarrollar el tema la seguridad ciudadana y las mujeres. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, un afectuoso saludo a los presentes, a las autoridades, a los diferentes representantes de los distintos actores de este país. Pues realmente es un gusto estar acá, poder compartir con ustedes algunas reflexiones, experiencias, prácticas y también algunos aprendizajes
a partir de un trabajo de varios años en algunas ciudades de América Latina. En primer lugar, quisiera, ¿me puedes prestar el ¿cómo se llama? Gracias. Yo les voy a presentar, como les decía, un tema que me parece importante poder hacer en primer lugar, una especie de cruce conceptual respecto a la ciudad y a la violencia e inseguridad de género. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando no sé qué pasó acá. Ah, ya. Perfecto. Disculpa. No. Sí, pero no. Ahí. ¿Me puedes mostrar? No. Después de este pequeño impasse, continuamos. Como les decía, me parece importante poder situar el tema en el espacio de la ciudad. ¿Qué está ocurriendo en el espacio de la ciudad? Y en primer lugar, hablar sobre esta vida urbana que ha ido cambiando, que tiene múltiples complejidades. ¿Cómo construir más convivencia? Nosotros cuando hablamos de violencia e inseguridad estamos hablando también de un fenómeno, pero también estamos hablando de cómo construir el otro lado de la medalla, es decir, existe violencia, existe inseguridad, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo construir realmente una convivencia con mayor igualdad, con mayor equidad? En esta convivencia, en esta vida urbana, estamos también condicionados por imaginario y por condiciones reales. Y uno de los puntos importantes es cómo hemos ido construyendo estas relaciones de género, es decir, qué podemos distinguir, qué cosas podemos ver respecto a las inequidades de género en las ciudades. Hay limitaciones en la vida urbana, hay violencias, hay inseguridad, que no solamente están vinculadas a aspectos socioeconómicos o coyunturales, como un fenómeno muy fuerte, por ejemplo, de drogas, de armas, etcétera, sino también a persistentes inequidades de género. Las inequidades de género, a pesar de que había un cambio, digamos, en la humanidad, en el mundo, que ha ido visibilizando en primer lugar estas desigualdades, estas inequidades y posteriormente planteándose respuestas respecto a ellas, podemos constatar que continúan. Hay una profunda simetría en cómo vivimos hombres y mujeres la vida cotidiana, la vida urbana, la vida en la ciudad. ¿Y qué pasa, digamos, en este extremo del miedo, del temor? Es que se pierde la libertad, se pierde la autonomía, se pierde el desarrollo. Y en ese punto yo creo que es muy importante situarnos en una perspectiva de seguridad ciudadana, en la cual miremos hacia adelante cómo poder realmente construir un mayor desarrollo, una mayor autonomía, mayor posibilidades de cambio, y en eso las mujeres tenemos un rol importante que desarrollar. Yo les voy a hablar de 3 puntos, espero que no estén muy impacientes por el almuerzo, de 3 grandes puntos. Uno, algunos conceptos y estrategias, situar un poco cuál es la perspectiva de género y de lucha y de construcción para una sociedad más igualitaria. En segundo lugar, les voy a hablar sobre las experiencias, aprendizajes de un programa que se llama Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todos y todas, que yo he estado coordinando para el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer y que ha sido implementado en América Latina por una red, la Red Mujer y Hábitat, de la cual formó parte, principalmente en 7 ciudades de América Latina.
Y finalmente les quiero contar sobre qué violencia, diferencias de lugar, estrato socioeconómico y género. Bueno, ¿cuáles serían los principales conceptos y estrategias? En primer lugar, que la percepción de inseguridad, que es una forma de violencia, está vinculada al abandono del espacio urbano y funciona como un circuito acumulativo y circular. Como estamos hablando que necesitamos la ciudad, en el espacio de la ciudad, hablamos de que si abandona el espacio público hay menos actividad, hay menos diversidad de actores que lo ocupa, que lo gestiona, va a haber más inseguridad, va a haber más violencia y al mismo tiempo se va a ir acumulando un proceso negativo. Y que esa construcción social de la violencia y la inseguridad se vincula también al abandono, a la falta de respeto de los otros, a la poca consideración de una sociedad más diversa. Sin embargo, en este escenario complejo de una construcción social permanente, vemos que las condiciones para el desarrollo de una comunidad urbana sana es lo contrario, es la copresencia, el no destruir y resguardar los espacios por temor o por violencia, es reforzar o aumentar la convivencia y aumentar el miedo. Y nos preguntamos entonces, ¿qué entramados sociales, políticos, físicos, tanto en el espacio público como privado podemos construir para tener una mejor, un espacio más seguro para las mujeres? Parto con esta imagen, que es un trabajo que hicimos en Chile sobre la convivencia en los barrios sin violencia, en la cual hombres y mujeres planean un sector físico y se resguardan, digamos, de los temas de violencia, en la cual vemos que las percepciones son diferentes, que es posible construir espacios más seguros si hay mayor participación y si esas condiciones físicas garantizan o por lo menos promueven una diversidad, un espacio compartido en lo cual primero se reconozcan esas diferencias, se fortalezcan las posibilidades de una construcción común en la cual estemos más libres de esa violencia. El espacio público tiene mucho riesgo y temor en el cual el género está presente, las diferencias. Sin embargo, todos los autores y las experiencias muestran que entre mayor control social por verse, por ser más vistas, por ser más oídos, poder compartir con los otros, estamos realmente promoviendo una mayor seguridad. Nosotros tenemos experiencia en espacio público, hemos hecho trabajos de apropiación a través del arte en el espacio público, en el cual las mujeres se hacen presentes con sus propias necesidades, no solamente para tener esta especie de protección altruista que tenemos las mujeres respecto, por ejemplo, a la familia. O sea, muchas veces le preguntamos, bueno, ¿cuáles serían un espacio seguro, etcétera? Y dice, bueno, para mis niños, para mi familia. O sea, hay también un tema de altruismo en las mujeres que es muy importante identificar, como al mismo tiempo hay una especie de victimización vicaria que se llama, en la cual algo le pasa a alguien cercano y yo tengo temor. O sea, en muchas encuestas, por ejemplo, se habla de que una mujer fue agredida, violada, etcétera, en un lugar, y son muchas las mujeres que sienten temor. Es decir, no solamente en términos individuales, sino en un tema más bien colectivo. ¿Qué hemos hecho en el programa? En el programa tenemos una mirada, y que esto es muy importante recalcarlo, subrayarlo, que la violencia contra las mujeres no solo se refiere a los delitos entendidos como tradicionales o de alto impacto, que están vinculados a la violencia directa. Hay una violencia simbólica muy fuerte, hay fenómenos que tienen que ver con el acceso y el disfrute de los espacios urbanos, de esta restricción en el espacio privado, que muchas veces además es un espacio de violencia, fundamentalmente en sectores de bajos recursos, en lo cual hay unas viviendas de muy baja calidad, de muy baja superficie, una alta densidad, que sean relaciones muy conflictivas. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencia? Estamos hablando también de esa relación familiar, pública, que nos va, digamos, restringiendo nuestras posibilidades de desarrollo. El propósito de este programa fundamentalmente es fortalecer la ciudadanía activa de las mujeres en el ejercicio de derechos
en fin de reducir la violencia pública y privada. Son 4 grandes líneas estratégicas que evidentemente se relacionan y se articulan. Una primera línea es generación de conocimiento e innovación. Quisiéramos, es un tema que nosotros identificamos que hay una gran producción y muchísimos aportes en temas de violencia intrafamiliar, en el espacio privado de la familia, que fundamentalmente es una violencia hacia las mujeres, y también hay muchos estudios, como hemos visto acá, de violencia urbana, violencia ciudadana, en términos generales, etcétera. Sin embargo, esta cruce conceptual entre la violencia como un fenómeno urbano de las ciudades y la violencia hacia las mujeres no estaba o no está suficientemente, digamos, o con muchísimo debate conceptual. Por lo tanto, quisimos generar nuevos conocimientos. Voy a presentar brevemente un trabajo del observatorio. También una sensibilización y capacitación de actores. El tema de la formación es fundamental. Una de las cosas que quisiera destacar como experiencia, el curso virtual a nivel latinoamericano, que lo lleva adelante Seguri en CONICET en Argentina, en la cual se han capacitado más de 200 actores locales, académicos, funcionarios de municipios, etcétera, sobre esta temática. Intervenciones en las ciudades, intervenciones territoriales en barrios en los cuales se han hecho incidencia política, fortalecimiento organizacional y también trabajo en el espacio urbano. Y finalmente una línea de fortalecimiento de redes de organizaciones de mujeres vinculadas a esta temática. Hay algunas publicaciones que están ahí. Y en Colombia, por ejemplo, Bogotá, se han hecho campañas publicitarias en el espacio urbano, los consejos de seguridad locales en varias localidades de Bogotá, por ejemplo en Usaquén, hay un consejo por la seguridad de las mujeres que está trabajando con la alcaldía de Usaquén, una de las alcaldías de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y también se hicieron algunas propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial para una seguridad con perspectiva de género, en los cuales uno de los factores que se vio, por ejemplo, es el tema del cuidado, de cómo las mujeres pueden, en este tema de una economía del cuidado, poder tener más posibilidades. En Rosario, en Argentina, muchas campañas, un trabajo importante con la Guardia Urbana Municipal, esto quería recalcarlo, porque ahí se hizo un protocolo de actuación de la Guardia Urbana Municipal en la cual se identificaron especificidades de género. Y esto fue muy interesante, porque nos llevó también a una experiencia de colaboración con las policías, que les voy a contar. En Chile, fundamentalmente en el tema de intervención, trabajamos con un programa que se llama Quiero mi barrio, un programa de recuperación de barrios, de 200 barrios a nivel nacional, en la cual esto es un programa de gobierno en el cual se propuso hacer un mejoramiento en espacios urbanos físico y social, un plan social y un plan de mejoramiento en estos barrios que con mucho deterioro, tanto físico como social y cultural, y trabajamos desde una perspectiva de género, construyendo y proponiendo espacios públicos y también con organizaciones de mujeres. Es decir, una propuesta de equidad de políticas de ciudad que incluyeran esta perspectiva, que fue muy interesante, mucha capacitación también a los funcionarios. En Chile también trabajamos en el tema luego del terremoto del 2010. Uno de los puntos importantísimos que nosotros pudimos identificar fue que luego de las catástrofes naturales en temas de emergencia, etcétera, hay una gran violencia, ¿no? Que muchas veces no se habla, y una violencia de género fuerte. Trabajamos ahí, hicimos escuelas territoriales y para la reconstrucción en las zonas devastadas por el terremoto. Con la Policía de Investigaciones en Chile, un seminario internacional, y la imagen de más allá es un trabajo que hace una de las organizaciones participantes de nuestro programa y de nuestra red con la Policía Nacional de El Salvador, también con la Policía Nacional de Colombia. En la Policía Nacional de Colombia también se capacitó para aplicación de protocolos a la comunidad.
ahí están los sitios web, tenemos muchísimo material, yo voy a dejar acá algunas herramientas y libros para que podamos conocer más en detalle. Por ejemplo, desde el arte y la cultura, nosotras en el espacio público, Mujeres transformando los espacios públicos, y la campaña Mujeres por la Ciudad, que se hizo en 9 ciudades de América Latina. La campaña, quiero contarles que consistió en una figura, que yo creo que está en la anterior, Esta figura se instaló en estas 9 ciudades en distintos momentos de América Latina, sin decir qué se trataba, una figura que fue intervenida en muchísimos lugares, algunos las pintaban muy bonitas, otros las rompían. Luego de 15 días se develó qué es lo que consistía esta campaña, con conferencias de prensa, con un trabajo de sensibilización con los medios de comunicación, y posteriormente se resignificaron estas figuras con los artistas, etcétera, como una especie de recuperación desde una perspectiva muy bonita de trabajo para visibilizar este tema de la violencia. Hay un libro que se llama Construyendo Ciudades Seguras, Experiencias de Redes en América Latina, que lo tenemos, está en la página web, yo le voy a dejar a quien le estime quiera, digamos, los datos para poder descargarlo. Un punto que yo quería contar como experiencia interesante de nuestro trabajo es el observatorio Ciudades y Género, está en la página web, es un portal web que toma en cuenta esta propuesta, digamos, de qué está ocurriendo, cómo se ha diversificado, cómo se ha profundizado la violencia de género en las ciudades, fundamentalmente para hacer propuesta de política pública. Y una de las cosas que nos parece importante subrayar es la dimensión territorial de estas violencias y qué está ocurriendo en estos países y en estas ciudades. Son las 7 ciudades: Bogotá, Rosario, Santiago, El Salvador, Ciudad de Guatemala y Recife en Brasil. Bueno, una primera conclusión, una primera hipótesis que se comprueba es que las mujeres, al sentir temor, abandonamos el espacio público, utilizamos menos la oferta de la ciudad, cambiamos el ritmo y los recorridos, por lo tanto hay una restricción del espacio y del tiempo, y esto es muy importante. Es decir, es una consecuencia directa a la calidad de vida. El temor, la inseguridad, la violencia restringen el espacio y el tiempo, el horario, las posibilidades. Por lo tanto, un país que está teniendo una perspectiva de enfrentar el tema de la violencia y la inseguridad es muy central tomar en cuenta esta dimensión. Y que esta mayor seguridad ciudadana lleva implícita como condición la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la promoción de sus derechos como ciudadanas. Nosotros hablamos que un derecho a vivir una vida libre de violencia, es decir, es un derecho humano que tiene que estar incluido en las propuestas, en las políticas. Esta es una foto de Brasilia, una ciudad muy planificada en donde la vida en el espacio público es muy particular y se juntan las chicas a tocar tambor los domingos. Es decir, lo quise traer esta foto que es muy bonita porque me parece interesante poder también hacer propuestas de ocupación de uso de espacio en la ciudad desde una perspectiva de pronto virtual o fugaz, no necesariamente con una construcción, es cómo se vive, cómo realmente se usa los espacios de la ciudad. Bueno, los conceptos y principios del observatorio son que hay una diferencia importante en cómo vivimos la violencia, existe una amenaza, la violencia que se ejerce sobre los cuerpos con contenido sexual que modela los temores de las mujeres, es una realidad. Establece una mirada distinta, por lo tanto hay temas específicos. Va mucho más allá de la violencia física, tiene que ver con las desventajas simbólicas, con la violencia muchas veces encubierta, sutil, no física, pero realmente muy fuerte, que nos cambia nuestra conducta y que también está relacionado con otros tipos de violencia como la edad, la condición sexual, el lugar de residencia, la etnia, etcétera, y que hay una relación entre violencia en el espacio público y el espacio privado. Es decir, si yo soy una familia o una mujer que vive una violencia fuerte en el espacio privado, voy a tener menos condiciones, menos posibilidades de tener una vida pública de calidad. A su vez, si hay una violencia en un entorno en el cual yo vivo, evidentemente mi vida privada va a estar afectada, porque la vida privada también y personal está vinculada
al intercambio con otros, al conocimiento, a la convivencia. Aprendemos distintas formas de socialización. Uno de los puntos que yo quería tomarles es que hace muchos años hice un estudio para UNICEF en un barrio en Santiago, en la cual veíamos la percepción de los niños y niñas y de las mujeres sobre el espacio urbano y la vivienda, y las mujeres estaban encerradas en las casas y no salían. Y los niños, por lo tanto, chicos pequeños, estaban encerrados. Eso significó una sociabilidad diferente. O sea, todos recordamos cómo aprendimos a sociabilizarnos con nuestro entorno. Si hay una violencia, una inseguridad transferida, incorporada en la vida de las mujeres, eso va a cambiar también la conducta, no solamente de ellas, sino de los niños y niñas que podamos ir formando. Se puede contrarrestar un espacio abusador con una política pública integral, tanto del punto de vista físico, espacial, como cultural y social. Y debemos ayudar a disminuir a aumentar la confianza y disminuir los riesgos específicos que enfrentan las mujeres. Yo creo que uno de los aportes que me parece importante subrayar en esta conferencia es cómo podemos integrar esta mirada para tener políticas y acciones más específicas y que tengan respuestas más reales a las necesidades. Los principales resultados del observatorio son 3: la producción de información en una matriz de indicadores, mesas de debate y foros con actores públicos y la sociedad civil. Esto ha sido muy importante, lo hemos hecho en varias ciudades, en Colombia, en Bogotá, en Rosario, etcétera. De hecho, en Rosario ahora en un indicador de la ciudad van a, digamos, tener una articulación con el observatorio. En el caso de Chile fue muy importante porque nos permitió también tener una relación de trabajo con la policía, que tiene muy buenos registros, y estamos produciendo también estudios barriales en los cuales conocimientos más directos en terreno que nos llevan a agendas políticas locales. ¿Qué pasa en el espacio público en algunos sectores de la ciudad para hacer políticas específicas? Esos estudios van a estar publicados muy pronto. Los matriz de indicadores vimos cuáles serían las hipótesis, las áreas temáticas, problemas concretos, se encontró un desarrollo ideal y una meta y se diseñó una lista por áreas temáticas. Yo brevemente podemos mirar en la página web, está una matriz de indicadores, ciudadesygenero.org. Vimos los siguientes temas: contexto institucional, o sea, ¿qué pasa con el contexto institucional en las últimas décadas? O sea, en la región hay planes nacionales de seguridad contra la violencia de las mujeres, hay leyes de hecho de femicidio, otras diversas leyes. Sin embargo, este contexto, ¿qué significaba en el avance de la disminución de las violencias y de la propia respuesta de la institucionalidad? Ha significado mucho avance en términos de visibilización, de reconocimiento y también en algunas medidas, pero obviamente queda muchísimo por ondear. En este tema constitucional, desde contexto hablamos de un sistema legal y normativo, leyes y normas, generación de información y difusión y sensibilización, los indicadores de igualdad de género en cada país o ciudad, la autonomía económica de las mujeres que afirma esa seguridad en muchos aspectos y la conciencia de derechos. En el tema del diagnóstico, es un mural que se hizo con un colectivo de mujeres en un barrio, que es impresionante, es muy grande, esa es una parte del mural, que es el diagnóstico y medición de la violencia de género, que miramos delitos, denuncias y ofensas en materiales de violencia, percepciones diferenciadas por sexo y autolimitaciones para la autonomía y uso de la ciudad. Es decir, en este diagnóstico no solamente se ve el delito, la denuncia, sino también, por ejemplo, el tema del transporte, el tema de los horarios, etcétera. Y el tercer tema es políticas y acciones para prevenir y disminuir la violencia, que está pasando en cada ciudad, por ejemplo, acciones en infraestructura en transporte, acciones de protección, casas de acogida, etcétera, las medidas que cada ciudad o país está tomando, y la participación de las mujeres en las instancias de decisiones, que nosotros también consideramos que es una medida que va a contribuir a avanzar en esta temática.
comunicación e información, ya lo decía Gloria en la primera reunión, cómo se dan las noticias, quién está dando las noticias, hay mucho avance, pero es muy importante poder realmente ampliar esta perspectiva y este trabajo de la comunicación. ¿Cuáles son los principales aprendizajes y desafíos? Hay deficiencias en la recopilación y manejo de los datos. Podemos orientar a los organismos en estas mesas de debate cuando nosotros hacemos estos indicadores, decimos, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se pueden? Hay una posibilidad de diálogo importante con los gobiernos para poder identificar mejor qué datos, cuáles datos, cómo podemos medirlo, cómo podemos difundirlo, y que existen bases de información importantes, sin embargo, están muchas veces disgregadas, desagregadas, que podemos avanzar en esto. Hay muchos cambios en los registros de información. En Chile, por ejemplo, que es un país que tiene muchísima información, bastante sistematizada, sin embargo es importante hacer algunos ajustes para poder identificar mejor los problemas y las respuestas de política. Y hay que avanzar en la inclusión de nuevos, porque el punto son qué delitos se van siendo oficiales o se van instalando. Alguien decía, no recuerdo bien, pero en la medida que las cosas se muestran van existiendo y por lo tanto se van midiendo. Y al medirse van a tener una necesidad de tener una respuesta de política. Yo quisiera concluir, hay muchísima información, pero me gustaría concluir que las cifras indican tendencia. Muestran un panorama general que lo cual sobre hechos, cambios, fenómenos. Sin embargo, hay que avanzar en la comprensión. Y uno de los puntos es avanzar en una comprensión que es interpelarlo, discutirlo y también avanzar en la focalización y ampliar los conceptos. Ampliar los conceptos y las definiciones, por ejemplo, de tipo de violencia. Para finalizar, le quiero contar, y esto es un tema que me parece relevante ponerlo porque lo he recogido en muchísimas intervenciones anteriores, que es el tema de qué violencia, según lugar, género y estrato socioeconómico. Hay un programa que nosotros acabamos de cerrar en Chile con la Universidad de Manchester, que lo dirigió la antropóloga Caroline Moser, que es experta en violencia, ha trabajado muchísimo en violencia y también en temas de género. ¿Cuáles son los puntos de inflexión de los conflictos urbanos? La hipótesis es que en las sociedades existen y siempre van a existir conflictos de intereses, conflictos de maneras de ver diferentes las cosas, etcétera. Sin embargo, es inherente a la vida urbana el conflicto. El punto es por qué esos conflictos se transforman en violencia. Y hay muchas hipótesis, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, el aumento de la población joven, la inseguridad de género, la violencia hacia las mujeres. Y este estudio se hizo en 4 ciudades del mundo, en Dili, en Timor Oriental, en Nairobi, en Kenia, en Patna, en la India, y en Santiago. Santiago es una ciudad civilmente muy segura. El índice de delito y de victimización es muy baja en relación al resto de América Latina. Sin embargo, respecto a nuestra hipótesis, es una ciudad muy violenta. Vamos a ver algunos puntos. Por ejemplo, nosotros hicimos una identificación de tipos de violencia y categorías de manifestaciones. Hay una violencia directa, que habla, digamos, de esta que se puede categorizar en delitos, que es directa, que una persona la sufre por una agresión de otro, en la cual el caso de Santiago es muy baja, pero sin embargo hay una presión, hay personas temerosas, hay una percepción de inseguridad muy alta. Todas las investigaciones lo muestran. Y hay una violencia estructural, que nosotros identificamos como fundamentalmente vinculada a la desigualdad, a personas inseguras socialmente, endeudados y consumistas, a una violencia cultural muy fuerte que prevalece el individualismo, lo privado, y una segregación espacial que va generando espacios y guetos en la ciudad que van también teniendo una violencia en la cual la relación con los diferentes pasa a ser neutra, no existen, no se ven, o si no, es una relación de conflicto. Por ejemplo, en la típica pregunta de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana vemos, Las Condes
es que no sé cómo decirlo, pero Las Condes es la columna de acá, es una comuna Las Condes, Lo Barnechea, el sector que estudiamos, una comuna de altos ingresos. La Florida es típica columna o sector de clase media, que también amplió su población en los años 90, y La Ventana es también un emblemático sector de población erradicada de toda la ciudad, sin mayores redes sociales, de tiempo, y con altos problemas de violencia y de consumo y microtráfico de drogas. Es decir, si vemos eso, cómo afecta la violencia, vemos que en el caso de La Pintana, las mujeres tienen un 45,2%, y bastante, el 29,4%, en comparación a otras que va bajando. Ustedes pueden ver los datos. Es decir, esta violencia también es diferente. ¿Qué han dejado de hacer las personas por la violencia, por el temor? También vemos que en el caso, por ejemplo, de La Pintana, las mujeres, el 66%, han dejado de usar los lugares públicos para la recreación. Y en el caso de los sectores medios de la Florida, empieza a ser importante dejar sola la casa, por ejemplo. Es decir, hay conducta, hay efectos diferentes que es necesario tomar en cuenta. Acá está el índice de desarrollo humano, lo quería vincular un poco a la exposición de Elías Carranza, que hablaba también, me parece, y alguien más, sobre cuál es la diferencia en los países, las ciudades, los índices de desarrollo con relación en este caso al territorio. En Santiago no podemos hablar de Santiago. Santiago es una ciudad que tiene múltiples sectores muy diferenciados, por lo tanto la cifra y la información también es necesario desagregarla. Y en el caso de La Pintana, por ejemplo, el índice de desarrollo humano es de 0,6 y en el de Las Condes 0,9. Y en educación, por ejemplo, es bastante notable, y también en ingresos, de 0,5 a 0,9. Es decir, bueno, y Chile en general tiene un índice de Gini que es altísimo en América Latina, que es el índice de la desigualdad en ingresos. Bueno, este punto a mí me parece interesante, que tiene que ver con violencia de género, que es la desigualdad en el uso del tiempo. Es decir, por ejemplo, en el gráfico del 1, la tasa de participación de la mujer en trabajo doméstico no remunerado, según quintiles en el Gran Santiago. En el quintil más pobre es 89,9. Y en el gráfico de abajo, el promedio de horas diarias que se dedican al trabajo no remunerado del sector más pobre es 5,7 horas, y del sector más rico, digamos, es 2,4. Es decir, el tiempo que tenemos para realmente estar con la familia, formar a los hijos, es muy distinto. Nosotros en nuestros talleres que hicimos en los sectores de barrios de menores recursos, una de las violencias era la sobrecarga de las mujeres en el trabajo doméstico, en el trabajo productivo. Es decir, hay una violencia que está latente, que se expresa luego en que los niños están en la calle, que las chicas se quedan, hay mucho embarazo adolescente, etcétera. Bueno, para concluir en este caso, yo quería decir que en el caso de Chile es un país civilmente seguro, pero socialmente inseguro. Es uno de los países que expresa un mayor alto grado de desconfianza con sus conciudadanos, según la OECD. Alguien hablaba acá que construir confianza es fundamental para una política de seguridad ciudadana. Por lo tanto, hay un tema importante que tenemos que mirar al respecto. En términos de diferencia, también, en La Pintana, por ejemplo, en el sector de menores ingresos, los hombres y mujeres reconocieron la violencia. Hay una violencia permanente, latente, es muy fácil identificarla, los chicos en la esquina, la droga, la violencia en la casa, etcétera. En la Florida hay mucha violencia más encubierta, pero hay una violencia muy fuerte cultural en la familia, de hijos y padres, por ejemplo. Y en Lo Barnechea, los sectores más ricos, los otros son los violentos. A los diferentes, los otros tienen mucho temor. Finalmente se reconoce cierta tensión respecto a la vida familiar, pero los otros son los violentos, no está en nosotros, está fuera la violencia. Y eso también genera mucha violencia.
Yo quería dejarlos hasta acá. Podemos tal vez hacer algunas preguntas, unos comentarios ahora o más adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Segovia. Sin duda, las interrogantes, preguntas, el enriquecimiento a este tema lo podremos hacer en el curso de esta tarde, habida cuenta que está previsto un panel, Seguridad Ciudadana y Violencia contra las Mujeres, donde también tendremos la participación de la doctora Natasha Loaiza. Bueno, el apetito ya debe estar haciendo estragos en el ánimo nuestro. Antes de pasar al almuerzo, esta tarde vamos a tener 3 paneles en los salones, en los mismos que ayer se llevaron a cabo los paneles, es decir, Caracore, Marayau y Taropé. Para ello va a ser importante adscribirse a cada una de los paneles. El primer panel, experiencias de políticas locales de seguridad ciudadana en América Latina. Allí vamos a asomarnos con mayor nivel de precisión el caso del Brasil, que va a ser expuesto por Ignacio Cano, el caso de Uruguay por Rafael Paternain y el caso de Nicaragua por el comisionado general Javier Dávila Rueda. El segundo panel, experiencias de reforma penitenciaria, después de la exposición que escuchamos esta mañana, sin duda hay algún afán de poder profundizar. Hubo muchas preguntas que no pudieron ser satisfechas por cuestión de tiempo. Sin embargo, en todo caso, en esta mesa estaremos abordando el caso de Colombia con Elkin Gallego y el caso de Costa Rica, que nos va a facilitar Guillermo Arroyo. Y finalmente, como había mencionado, el panel número 3, Seguridad Ciudadana y Violencia contra las Mujeres en Bolivia, con Natasha Loaiza y la doctora Olga Segovia. Esos son los 3 paneles. Procederíamos entonces a almorzar y a las 15 horas nuevamente estaríamos retornando por estos ambientes. Gracias.